Venezuela mantiene la economía en confinamiento. El país que alguna vez fue el más rico de Latinoamérica, sus ciudadanos viven un duro golpe a su bolsillo en este momento. Todos los días los precios suben un 80%. Todos los días los venezolanos tienen menos oportunidades de adquirir comida, de adquirir algún producto. Simplemente todos los días el gobierno acaba pisoteando los sueños de muchos jóvenes, de muchos venezolanos y de muchas familias. 30 días más de confinamiento le regalan a Venezuela una posible pérdida más en la economía. Es muy posible que muchos venezolanos que producen, muchos venezolanos que tienen empresas que ayudan a crecer el país en lo que se puede, pues lleguen a la quiebra por esta terrible decisión, por esta terrible excusa que usa el gobierno para esconderse, para esconder su terrible trabajo que ha hecho durante más de 20 años en el país, que ha jugado con todos los venezolanos. Actos de corrupción, malas decisiones, malas gestiones de parte de Nicolás Maduro y por supuesto su sucesor Hugo Chávez Frías han dejado a un país como Venezuela sin gasolina, sin comida y sin ninguna esperanza para nadie. Entonces, el día de hoy así arrancamos Análisis Ciudadano. Vamos a analizar qué pasa con la economía en Venezuela después de que al autócrata más burro le da la gana y toma decisiones a la ligera, que al único que afecta es al venezolano, por supuesto a las personas que todavía están en Venezuela creyendo y tratando de hacer crecer y de activar la economía del país, pero simplemente el gobierno los tiene de manos atadas. Es imposible construir algo, construir un futuro en Venezuela. Es imposible tratar de tener la esperanza de que en algún momento vamos a reunir dinero para comprar una vivienda, para comprar un auto, para vivir dignamente. En Venezuela esa clase de sueños no existe. Es un país que nos hizo esta producción, nos hizo todo este movimiento, nos hizo todo este paquete chileno en socialismo, un producto hecho en socialismo y que no sabemos hasta cuándo va a durar. La inflación en Venezuela, pues hemos sido testigos de antemano que quita mucho más vidas que la afección respiratoria que se vive en el mundo. Por eso me parece adecuado iniciar el análisis de hoy con un reporte que hizo el Estímulo acerca de la sobreinflación que se vive en el país y se vivirá durante muchos meses más, pues casi que diariamente todos los productos suben un 80%. ¿A ustedes les parece justo esto? De hecho, el Estímulo titula de esta manera: Hiperinflación repunta en Venezuela. Precios suben un 80% en el mes de abril. La hiperinflación no da tregua en Venezuela y en medio de la crisis sanitaria repunta a niveles peores del 2018, el año que se ha registrado la inflación más alta en el país. La inflación de Venezuela pues no es una sorpresa en este momento. Los venezolanos hemos venido viendo cómo suben todos los días los precios de la comida, sobre todo en la gasolina, que los militares se aprovechan de esto. Entonces, imagínense si eso era en una situación relativamente normal, relativamente diaria en Venezuela, sumándole la depresión que se viene en el resto del mundo. ¿Cómo va a afrontar Venezuela toda esta problemática, todo este problema que se viene a nivel global? ¿Cómo lo va a enfrentar? Si no hemos podido enfrentar una situación tan pequeña, tan segmentada, que se ha dado prácticamente en Venezuela a raíz del gobierno bolivariano de Venezuela. Yo no veo soluciones hasta el momento, no vislumbramos algún plan, algún medio para afrontar esto, y obviamente del gobierno no podemos esperar más nada que no sea un acto de corrupción, algún robo o alguna noticia obviamente de que están traspasando sustancias ilícitas de un lado a otro en aviones presidenciales. Eso sí, en Venezuela es pan de cada día, pero preocuparse por los ciudadanos, allá eso no existe, mi amor. El Estímulo comienza relatando de esta manera:
El aumento de los precios en Venezuela, el aumento de los precios de los productos y servicios en Venezuela no ha cesado. Mientras el país se ha paralizado por la afección respiratoria y la escasez de combustible, la hiperinflación se aceleró dramáticamente. Los precios repuntaron a un 80% en el mes pasado, según las cifras registradas en el Índice Nacional de Precios de la Asamblea Nacional. Este es un salto importante en los precios finales al consumidor, si se toma en cuenta que la inflación en marzo fue del 21.2%. Desde hace muchos años en Venezuela pues hemos visto cómo anualmente vemos que nuestra inflación pues se convierte en la inflación más grande prácticamente del mundo. No tenemos cómo afrontarla y anteriormente pues algunas personas se sustentaban por sus familiares que están fuera del país, les mandaban algún tipo de remesas y ellos podían sobrevivir por algunos días, pero en este momento pues los precios que se ven en Venezuela son mucho más altos de los que se ven en el extranjero. Entonces esta especulación de precios pues puede terminar de forma muy negativa para los venezolanos que no tienen acceso a divisas o simplemente que su único sueldo, su único medio de ingreso pues es un sueldo mínimo que no te alcanza ni para comprar un cartón de huevos. Y lo digo de esta forma porque creo que la alimentación es lo más básico y en un país como Venezuela y la crisis que se vive ahorita pues más de la mitad de los venezolanos no tienen ni acceso a tener una buena alimentación, que es lo principal que debería brindarle un gobierno a los países. Aquí continuamos. Este es el aumento mensual más alto desde enero de 2019 y el nivel más pronunciado desde el 2018, año con la hiperinflación más alta. El juego del dólar, pues lo hemos visto que el gobierno se lo tira de un lado para el otro, le echa la culpa a Dólar Today, le echa la culpa a Colombia, pero no se dan cuenta que lo que realmente está quebrantado, lo que realmente está dañado es la economía del país. Desde que empezaron a expropiar, dañaron cualquier elemento de producción nacional que obviamente daba ingresos cuando tú te ponías a exportar, han dañado toda esta parte administrativa del país, esta parte de ingresos del Producto Interno Bruto, como lo es el petróleo, pues se han encargado de hacer regalías a casi toda Latinoamérica sin pensar en Venezuela y miren la situación en la que nos encontramos ahorita. Esto no es parte de algo que sucedió hace 3 días, esto no es parte de algo que sucedió hace 3 semanas, esto es algo que se viene dando desde hace 10 años. Por lo menos el tema de la gasolina es algo que si tú no le das mantenimiento a las refinerías, pues obviamente en algún momento iban a agarrar candela, como pasó en Amuay, pues en algún momento se iban a dañar y iban a dejar de producir. Era lógico, pero como claro, esta gente no tiene estudios de ningún tipo, pues era imposible que vieran el error que estaba cometiendo en su frente. Ellos solo tenían vista para agarrar dinerito y quebrar al país sin importarle cualquier otra cosa. Acá continúa. La inflación interanual para abril se ubicó en 4.210%, mientras que la acumulada entre enero y abril fue del 341.61%. Ustedes, yo no tengo palabras para describir esto que estamos leyendo ahorita. Y la situación se vuelve mucho peor pues si lo comentamos desde algunos rubros. Por lo menos en el sector de los alimentos pues la inflación va en un 53%. En bebidas alcohólicas pues es mucho peor, es más del 100%, es un 132%. En las viviendas, pues en Venezuela ya no se puede ni vivir porque la inflación subió un 112%. La salud en Venezuela está prohibido enfermarse. Allá tú no puedes tener ningún tipo de enfermedad, no puedes recurrir a ningún tipo de hospitales porque simplemente no se presta un servicio
adecuado o un servicio digno para las personas que lo necesitan. Entonces, en salud nada más y nada menos tenemos un 162% de inflación. En transporte también hemos visto la decadencia del metro de Caracas, que ni siquiera tienen para gestionar un pequeño ticket, un pequeño cartoncito, y poder venderlo a un precio digno y darle un medio de transporte a los venezolanos. Si hablamos del tema de taxis, del tema de autobuses, pues vemos que muchas de estas personas han parado su servicio porque no encuentran cauchos, no encuentran gasolina, no encuentran ningún tipo de herramientas, ningún tipo de artículo que necesita el carro para su funcionamiento. Entonces aquí pues simplemente el chiste se cuenta solo. No se puede activar un país el cual no cuenta con los recursos necesarios para ser activado. La canasta alimentaria está, en un promedio de $208 mensuales entre comillas. Y sabemos que el sueldo de todos los venezolanos pues es menos de $10. Entonces, la pregunta aquí es ¿cómo hace la gente para comer? ¿De dónde sacan $208 para consumir alimentos? Por eso es que en Venezuela estamos viviendo una hambruna de nivel bíblico, como lo relató la BBC en uno de sus artículos que mencionamos en otro video. De verdad que la situación pues cada vez se nos sale más de las manos. Sabemos que urge un cambio en este momento y no lo tenemos a plena vista. De hecho, esto cada vez se hace más largo. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos vemos en una próxima emisión. No se olviden de suscribirse y comentarnos cómo están pasando la situación en cada uno de sus estados y si tienen familiares afuera que realmente los apoyan monetariamente. Hasta la próxima.